Bien, bueno, acá estamos una vez más, nos encontramos reunidos en este hermoso encuentro que ustedes aceptaron desde mi humilde lugar una propuesta que para mí es muy, muy, muy importante. Sabemos que Isis sin velo, el primer libro de nuestra amada Elena Petrovna Blavatsky, inicia en nuestros tiempos lo que conocemos como la apertura del conocimiento teosófico y nos da la explicación de qué pensaban antes de creadas las religiones aquellos hombres históricamente iniciados, cuál era su pensamiento, cuál era su filosofía, cómo era su camino, su vida, de qué se trataban estas doctrinas herméticas, estas doctrinas desconocidas que algunas religiones tomaron algunas cosas de ellas, pero en realidad nos dieron muy poco, ¿sí? Para comprender de qué se trata Isis Simbelo, también debemos comprender que ella en el año 1875, cuando crea la Teosofía, a los 2 años nos expone esta obra y nos da la llave de apertura del conocimiento que no es literal, no es un conocimiento literal sobre un texto, sino que es más bien un conocimiento interno, la llave del conocimiento del alma, la llave del conocimiento de lo que nosotros traemos como bagaje de alma, y hacia ahí vamos, ¿sí? Y hacia ahí vamos. Las religiones nos dieron, ustedes saben que nos dieron a nosotros todo lo que se llama el adoctrinamiento y ellos se quedaron con lo que era el conocimiento iniciático. Es por esto que algunas escuelas iniciáticas hasta hoy en día sostienen ese conocimiento para unos pocos y esos pocos son aquellos que de verdad se interesan por esa filosofía que es interior y que es exterior y que una vez que se empieza a trabajar desde adentro hacia afuera, comienza a tener los resultados de lo que nosotros llamamos una vida. ¿Sí? Pues por eso que se dice que el maestro representa aquello que sabe el maestro, no un maestro literalmente de aquel que se sienta a dar una cátedra, un maestro teórico no, un maestro de vida, un maestro iniciático es aquel que representa en su propia vida su propia iniciación o su propia escala de iniciación. Es algo que vamos a escuchar repetidamente y que puede sonar un poco trillado, pero en realidad era muy importante entender qué pasaba atrás de ese templo, atrás de ese lugar común para el vulgo, de ese lugar común que tenía el templo para las personas comunes de los pueblos, de todos los pueblos de la historia de las religiones, y qué pasaba más allá de ese templo, cuál era la verdad más allá de ese templo. Esa verdad que viene con nosotros, que nuestra alma conoce y que tiene siglos y siglos y siglos de información filosófica, de información y de sabiduría, muchas veces pasamos nuestras vidas sin prestarle mayor atención y muchas veces también llegamos a la desencarnación sin haber desarrollado las virtudes que nuestra alma trae de vidas pasadas y todo ese conocimiento puede que siga activo a una próxima vida. Digamos que hay personas que pueden ser grandes iniciados, como tenemos un libro de Edgar Schur que habla de los grandes iniciados y nombra uno por uno de ellos en la historia, y las características principales de estos hombres que marcaron un antes y un después en el mundo y en la historia del mundo, y lo interesante de poder hacerlo a tiempo no significa que tengamos que tener 20 años o 20 y pico de años y después el tiempo se nos terminó, todo lo contrario, significa que mientras estemos con vida podemos acelerar ese proceso iniciático adentro nuestro y convertirnos en un adepto de la antigua filosofía, obteniendo los resultados que buscamos desde lo exterior. En lo exterior no vamos a obtener más que dogmas. En lo interior vamos a obtener sabiduría. La llave de esa sabiduría dada para estos hombres, entre comillas, y mujeres especiales, que resignaban muchas cosas de su vida materialista y su vida más apegada a la sensualidad exterior, a la finitud, eh, se dedicaban muchísimo tiempo al estudio de la infinitud, del infinito, de la cosmogonía, y desde ahí obtenían los resultados en su propia vida. Por eso, evaluar a un maestro por lo que tiene, o por la cantidad de libros que tiene, o por quién es,
es bastante ignorante también, porque, por ejemplo, Amonio Sacas, que fue uno de los más grandes maestros en Alejandría, creador de Orígenes y del cristianismo primitivo, no dejó nada escrito. ¿Sí? Fueron después las personas que estuvieron más cercanas a él, sus discípulos, los que escriben a través de su propia visión e interpretación. Pero él no dejó nada escrito. De hecho, Jesús tampoco. Digamos que se escribe en el Nuevo Testamento 3 siglos después. Es interesante entender que aquellos hombres que hicieron los verdaderos cambios de la historia mantuvieron un secretismo iniciático muy respetado por todos y que eso intenta hasta el día de hoy prevalecer en las sociedades secretas o en los lugares en donde uno tiene que estudiar y prepararse para perfeccionarse. Perfeccionarse para tener más dinero, para ostentar más, para estar más socialmente aceptado, no, perfeccionarse para perfeccionar el paso por esta existencia a punto tal de poder entregar su vida a la divinidad, la vida diaria, la cotidiana, a la divinidad, al todo, a unificarse con el universo, con la sabiduría, con la naturaleza, con el conocimiento. Ahora, es por eso que hay que renunciar a todo lo que significa el materialismo. No, nosotros, mientras estamos encarnados y mientras esta encarnación dure, debemos compartir de la manera más pura posible, más limpia posible, nuestra encarnación con un otro. Y entender, por sobre todas las cosas, que no existen las casualidades, sino esas causalidades que nos van llevando camino a camino, rumbo a rumbo, por ese propósito y ese sendero en donde nos vamos encontrando con aquellas personas con las cuales nosotros quizá ya hemos experimentado algún otro encuentro en alguna otra vida y saldar lo más rápido posible los karmas pendientes para poder identificar el verdadero camino del Dharma. Un poco de eso tiene, en resumen, este texto de Elena Petrovna Blavatsky, donde nos otorga, digamos, la primer llave maestra, en donde nosotros vamos a obtener un resumen de toda esa vieja filosofía de los grandes hombres y del conocimiento que hasta el día de hoy quizá lo tenemos sobre nuestras mesas, en la biblioteca, en algún libro, pero no podemos llegar a interpretar desde el sentido más álmico. Coincido plenamente con mi amado Juan Viñas, de quien les he enviado un video que dejó esta tierra hace poquitos años, muy poquito, gran teósofo argentino, que es un gran erudito y un gran historiador de Elena y de todo lo que es la teosofía, quien nos deja su sabiduría en algunos videos, y la verdad que coincido plenamente con él por el profundo amor que Blavatsky le tenía a Platón. Y él hace un hincapié muy fuerte sobre Platón en Isis sin velo, lo cual yo también había notado humildemente, había notado, y el enamoramiento de Elena con este hombre, con este gran filósofo griego, que había sido iniciado en los misterios de Eleusis. Como ustedes saben, los diferentes templos de las diferentes antiguas civilizaciones sostenían diferentes iniciaciones para poder llegar a un adeptado o también, ¿por qué no?, a lo que ellos llamaban el sacerdocio. No diferenciaba mucho un adepto de un sacerdote. De hecho, los sacerdotes egipcios, también lo vamos a encontrar en Isis sin velo, estoy haciendo un pequeño resumen para que podamos entender de qué se trata este texto que por momentos nos lleva por un vaivén de palabras que tenemos que ir al diccionario teosófico y buscar ahí al glosario teosófico qué significan estos términos, donde se mezcla un poco el sánscrito con antiguas lenguas. eh, tiene la relación Platón de lo que era un sacerdocio, un conocimiento extranatural con una divinidad no reconocida, con un nombre, con un Dios sin nombre, al cual él otorga el mundo de las ideas, y desde ahí saca mucha metafísica que hoy en día nosotros estamos usando de manera más simplista, pero sin llegar a un origen tan profundo como él logra encontrar en sus escritos. Ahí sí podemos encontrar diferentes teorías sobre este mundo de las ideas. Y es donde Elena Blavatsky hace mucho hincapié. Y también hace hincapié, más allá de este gran maestro iniciado,
hace hincapié en lo que es la primera era, el nacimiento, el resurgimiento del espiritismo, en donde se encuentra frente a un nuevo mundo. En realidad se despierta con mayor fulgor en Europa, en Francia, en Inglaterra, en donde se comienza a hablar de un tema que en las iglesias y en los dogmas exotéricos no se daba, no se decía, de una filosofía del alma donde el alma pasa a ser imperecedera, donde estos hombres que podían comunicarse con los espíritus podían comprender otro mundo, otros planos, y desde esos planos tener una comunicación mucho más fluida con algo que ellos podían llegar a decir que era como imaginario, o de locos, o de personas que no estaban bien o no estaban cuerdas. Esto empieza a tener mayor importancia y empieza a dársele también una importancia mayor desde la ciencia. Hombres de ciencia que eran totalmente rígidos a la hora de juzgar a estos nuevos espiritistas, empiezan a convertirse, por decirlo de una manera, y empiezan a empezar a entender a este nuevo movimiento como algo que podía llegar a ser posible. Claro, en India, en el Oriente, esto era absolutamente normal, hablar de karma, hablar de vidas pasadas, entender la vida desde ese lugar. Un alma que no nace ni muere, sino que vive por siempre, deja huellas indelebles en su paso por esta tierra. Para los hindúes y para los budistas y para todas las personas, para los chinos de filosofía oriental, tenían un conocimiento natural sobre esta área. Pero con un idioma tan cerrado y tan difícil de interpretar, Occidente no le daba mayor atención, entonces era como algo, un sello, un algo que estaba sellado para Europa de repente comienza a tener esta cercanía a la espiritualidad para una religión católica que predominaba en ese momento, con una santa inquisición tan cercana a esto tan contemporáneo al día nuestro de la teosofía, con una inquisición tan cercana y una potencia tan fuerte de la Iglesia Católica diciendo que el alma se producía en el momento en que se formaba el ser humano y moría en el momento en que el ser humano moría, y luego venía un juicio de esa alma perecedera donde tenía un límite, un punto iniciático y un punto final. Esta filosofía de personas diciendo que nada que ver, que el alma venía de otro estadio, que había aprendido, y Platón diciendo que esa alma traía todo aprendido desde los momentos de inspiración espiritual, desde donde conectaba con el mundo de las ideas una vez encarnado, y abriendo nuevamente su supraconciencia del alma espiritual, podía conectar otra vez con aquello que había aprendido cuando no tenía cuerpo físico. Y recordando aquello que había aprendido desde ese mundo de las ideas, rompiendo con el velo de Maya y el ilusorio en la tierra, podía reconectar nuevamente con esas verdades ocultas a los ojos de las personas no iniciadas. Algo empieza a gestarse, pero no encuentra su lugar, no encuentra dónde expresarse finalmente bajo todas esas verdades o medias verdades que de a poco, algunos pocos, pudieron llegar a llevar adelante, perseguidos, ocultados, bajo el secretismo del juramento para poder resguardar las verdades arcaicas, se encuentran con esta nueva filosofía, y Elena Blavatsky resume de la manera más brillante, de la manera más sublime, más respetuosa, más digna y más fidedigna esas verdades en su primer gran obra, Isis sin velo. El resumen de aquellos hombres silenciados por la historia contada por los hombres de ciencias que se negaban y los hombres atados a los dogmas de la iglesia o comprados, ¿por qué no?, por las sociedades y las eh, filosofías de ese momento en cuanto a política. Esos hombres hablan a través del verbo de Elena Petrovna Blavatsky. Hemos hablado de ella, de sus viajes. Si alguien quiere volver a ver el video, está en el primer video que hemos charlado sobre su historia, y recopila toda esa información y nos la trae. Leyendo a Petrona Blavatsky vamos a conocer a muchos hombres desconocidos hasta el día de hoy.
vamos a conocer a la historia que se cuenta debajo de la historia que nos contaron, y sobre todo vamos a poder despertar nuestra intuición. Y como decían estos grandes hombres y estas grandes mujeres, recordar la voz del alma, recordar la voz de nuestra propia espiritualidad a través de nuestra alma, nuestra conexión con ese mundo de las ideas, con ese mundo de la divinidad, y sobre todas las cosas poder abrir al conocimiento supremo situaciones que quizás hasta el día de hoy no podemos resolver en nuestra vida cotidiana, que se hacen imposibles, pueden llegar a ser vistas con la vista del espíritu, en donde la dualidad desaparece y el espíritu divino se expresa, cosa que han hecho cada uno de los nombres que vamos a encontrar en Isis sin velo, ¿sí? Si alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta o tiene ganas de sumar algo, puede hacerlo. Podemos interactuar tranquilamente. De lo contrario, lo que vamos a hacer es comenzar con la lectura. Yo voy a ir levantando la vista porque por ahí me quedo sin tiempo y Vero me avisa, pero les quiero contar que la lectura que comenzamos hoy es parte de lo que yo ya envié por WhatsApp, pero vamos a comenzar a desglosarlo, ¿sí? Ahí sí sin mero lo vamos a empezar a entender, lo vamos a poder comprender, porque no basta con la lectura, no basta con leerlo, sino que más allá de lo que leemos debemos interpretar y hacerlo nuestro, hacerlo carne, llevarlo en el día a día, llevarlo en lo cotidiano, llevarlo a nuestras actitudes mentales, a nuestra forma de interpretar el mundo, la vida, nuestro trabajo, nuestra casa, nuestras relaciones, nuestros hijos, la forma en que pasamos por esta tierra, la manera en que interpretamos lo que vinimos a hacer a esta tierra, nuestro propósito de vida, ¿sí? Nuestras relaciones primarias y secundarias y terciarias, y sobre todo para estructurar aquello que queremos para nuestras vidas, ¿sí? Así que si tienen alguna pregunta, la pueden hacer ahora. Si no, lo que podemos hacer, en vez de comenzar con la lectura toda, comenzamos con el prólogo del traductor y el prefacio, ¿sí? Arrancamos. Y luego, en el próximo Zoom, hacemos la lectura del primer título y ahí lo vamos discutiendo entre nosotros en nuestro parecer, si les parece bien. ¿Sí? Bien, vamos con el prólogo del traductor. 7 lustros hace que la cofundadora de la Sociedad Teosófica publicó esta obra y todavía exhala en sus páginas el aroma de sinceridad en que embebió su pluma. Durante los 35 años transcurridos desde entonces, ha evolucionado el pensamiento occidental hasta el extremo de confirmar gran número de los vaticinios con que maravillosa intuición formuló Blavatsky respecto al porvenir de la ciencia y de la teología. Por una parte, las academias y universidades han cejado en sus empeños materialistas y por otra, las iglesias de todas las confesiones han mitigado no poco las crudezas de la intolerancia religiosa. Así es que desde este punto de vista y en cuanto a su aspecto polemístico, resulta hoy Isis sin velo un tanto anticuada, pero no por ello decrece su mérito. Antes bien se acrecienta al considerar el triunfo cada vez más decisivo de las ideas sustentadas por la ilustre teósofa frente al escepticismo dominante en la época en que se valió de su pluma como ariete para batir brecha en las hasta entonces inexpugnables murallas del materialismo científico. Con todo, hay en esta obra pasajes enteros de inmarcesible frescura y perpetua actualidad que entrañan copiosas enseñanzas, igualmente valederas para el teósofo, convencido de que para el principiante ávido de conocimiento sobre qué fundamentar sus orientaciones mentales. La prodigiosa erudición de que en el transcurso de la obra alardea sin arrogancias ni presunciones la abnegada apóstol del espiritualismo trascendental,
nos ofrece inagotable acopio de datos, fechas, citas, referencias, pruebas documentales y demás elementos de razonadora investigación, que sin hipérbole pueden considerarse como el arranque y punto inicial de la literatura teosófica contemporánea. Elena Blavatsky golpeó con su mágica pluma la dura roca del materialismo que orgullosamente se erguía en el desierto de la ciencia atea, y de las entrañas de tan árida peña brotaron las límpidas y salutíferas aguas del oculto manantial, en que sin temor al fango de la superstición ni al cieno del fanatismo apagan sus ansias de verdad y su sed de conocimientos cuantos se abrazaban entre las ascuas del dogmatismo a la parte teológico y científico. Los descubrimientos realizados por las ciencias experimentales desde la primera edición de esta obra han corroborado plenamente la coexistencia del espíritu y de la materia, de la vida y de la forma en todas las manifestaciones del universo, tal como desde los orígenes de la raza humana enseñaron los iniciados en la sabiduría esotérica. Precisamente el tema dominante en Isis sin velo es el reiterado cotejo de la ciencia antigua con las especulaciones modernas para demostrar, según demuestra cada día más incontrovertiblemente el progreso de los tiempos, que toda teoría, toda hipótesis, toda novedad atribuida a los modernos tuvo su precedente intervención entre los antiguos. La arqueología, la lingüística y la mitología comparada aducen diariamente nuevas y más sobradas pruebas de los conocimientos científicos de aquellas civilizaciones cuyo espíritu siguió flotando en el ambiente de la humanidad durante los prolongados períodos en que estuvo eclipsada la verdad por las tinieblas de la ignorancia. En cuanto al ordenamiento de la obra, no la encontrará el lector sujeta a plan rígidamente cuadriculado de los expositores, porque se escribió en días de acerba lucha, cuyos fragores no podían dar al mismo la sosegada placidez que requiere el eslabonado enlace de las materias. Pero entre la aparente incoherencia de los temas palpita la sinceridad de un espíritu crítico de insuperable potencia que suaviza el rigor inflexible de la lógica con la dúcil amenidad de la sátira, y arremetiendo gallardamente contra el adversario, lo hiere con sus propias armas. Por lo que atañe a la traducción, no hemos alterado en lo más mínimo el pensamiento de la autora, cuyos conceptos quedan fielmente vertidos en el mismo espíritu e intención del original, aunque acomodando la forma a la índole peculiar de nuestro idioma, de modo que las ideas no aparezcan envueltas en inútiles ampliaciones que dificultarían su comprensión. Al efecto, hemos liberado, por decirlo así, en el texto inglés, el pensamiento de la autora párrafo por párrafo para expresarlo después lo más clara y concisamente posible en el idioma de la versión, como si las ideas asumieran nueva forma expresiva sin el más leve detrenimiento de su prístina originalidad. Firma Federico Climent Ferrer. Bien, vamos al prefacio, si es que nos queda tiempo, Vero. Vamos al prefacio, que no es muy largo. Fíjense que es un resumen de lo que habíamos hablado recién, lo que habla sobre la ciencia dura, sobre la ciencia de la espiritualidad y sobre el esoterismo, ¿no? La parte de adentro, lo esotérico, lo interno. El prefacio. La obra que sometemos al juicio público es fruto de nuestro trato con los adeptos orientales y del estudio de su ciencia. La dedicamos a cuantos estén dispuestos a aceptar la verdad, donde quiera que se encuentren, y a defenderla sin temor a vulgares preocupaciones. Su objeto es ayudar al estudiante a descubrir los principios vitales que subyacen en los antiguos sistemas filosóficos. Este libro es sincero,
Hemos procurado que en él resplandezca siempre la justicia, junto a la verdad expuesta sin mala intención ni idea preconcebida. Nos mostramos inexorables frente al error entronizado y no guardamos la más mínima consideración a la autoridad usurpada. Reclamamos para el pasado el honor de sus ejecutorias que se le negó desde hace mucho tiempo. Exigimos la restitución de prestadas vestiduras y reivindicamos reputaciones tan calumniadas como gloriosas. En este espíritu de crítica están considerados los cultos y credos religiosos y las hipótesis científicas. Hombres, partidos, sectas y escuelas son efímeras de un día. Tan solo la verdad, asentada en diamantina roca, es eterna y es suprema. No creemos en magia alguna que trascienda la capacidad de la mente humana, ni en milagro alguno, divino o diabólico, si por tal se entiende la transgresión de las eternas leyes naturales. No obstante, aceptamos la opinión del sabio autor de Festus cuando dice que el corazón humano no se ha revelado todavía completamente a sí mismo, ni hemos abarcado siquiera comprendido la amplitud de sus poderes. ¿Será exagerado creer que el hombre pueda desplegar nuevas facultades sensitivas y relacionarse mucho más íntimamente con la naturaleza? La lógica de la evolución nos lo dirá si la llevamos hasta sus legítimas conclusiones. Si en la línea ascendente, desde el vegetal o el molusco hasta el hombre más perfecto, ha evolucionado el alma y ha adquirido sus elevadas facultades intelectuales, ¿no será irrazonable inferir y creer que también en el hombre se están desenvolviendo una facultad perceptiva que le permita indagar hechos y verdades más allá de los límites de nuestra ordinaria percepción? Así no vacilamos en admitir con Bifé que lo esencial es siempre lo mismo. Ahora procedamos cerceñando hacia adentro el mármol para descubrir la estatua oculta en su masa, o hacia afuera, levantando piedra sobre piedra hasta terminar el templo. Nuestro nuevo resultado no es más que una idea antigua. La última eternidad encontrará en la primera a su alma gemela. Hace años, cuando en mi primer viaje por Oriente visité los desiertos santuarios, me preocupaban dos cuestiones que sin cesar oprimían mi mente. ¿Dónde está? ¿Quién? ¿Y qué es Dios? ¿Quién vio jamás al espíritu inmortal del hombre para asegurar la inmortalidad humana? Precisamente cuando con más ansia pretendía resolver tan embarazosos problemas, trabé conocimiento con ciertos hombres que por sus misteriosos poderes y profunda ciencia merecen, sin disputa alguna, el calificativo de sabios de Oriente. Viva atención presté a sus enseñanzas. Me dijeron que combinando la ciencia con la religión, pueden demostrarse la existencia de Dios y la inmortalidad del espíritu humano tan fácilmente como un apostolado de Euclides. Por vez primera, adquirí la seguridad de que la filosofía oriental solo cabe en la fe absoluta e inquebrantable en la omnipotencia del yo inmortal del hombre. Aprendí que esta omnipotencia procede del parentesco del espíritu del hombre con Dios o alma universal. Este, dicen ellos, solo puede demostrarlo aquel. El espíritu del hombre es prueba del espíritu de Dios, como una gota de agua que prueba la fuente de donde procede. Si a un hombre que nunca haya visto agua le decís que existe el océano, deberá creerlo por la fe o rechazarlo por completo. Pero dejad que caiga una gota de agua en su mano y ya tendrá un hecho, del cual infiera lo demás, y podrá luego comprender poco a poco la existencia de un océano ilimitado e insondable. La fe ciega dejará ser de una necesidad para él, pues le habrá sustituido con el conocimiento. Cuando un hombre mortal despliega facultades inmensas, domina la fuerza de la naturaleza y dirige la vista al mundo del espíritu, la inteligencia reflexiva queda abrumada
por la convicción de que si tan alto alcanza el yo espiritual de un hombre, las facultades del Espíritu Padre han de ser comparativamente tan inmensas en magnitud y potencia como el océano respecto a una simple gota de agua. El nihilo nihil fit, demostrar la existencia del alma humana por sus maravillosas facultades y demostraréis la existencia de Dios. En nuestros estudios aprendimos que los misterios no son tales y nos cercioramos de la realidad de nombres y lugares que los occidentales disputan por fabulosos. Devotamente nos dirigimos en espíritu al interior del templo de Isis, en Sais, para levantar el velo de la que fue, es y será, para mirar a través de la desgarrada cortina del Sancto Santorum en Jerusalén y a interrogar a la misteriosa Bat-Kul en las criptas del sagrado edificio. La fila Vosis, la hija de la voz divina, respondía tras el velo del propiciatorio, y la ciencia, la teología y toda hipótesis humana nacida de conocimientos imperfectos perdían para siempre ante nuestros ojos su carácter autoritario. El Dios vivo habló por medio del hombre, su único oráculo. Estábamos satisfechos. Semejante saber es inapreciable y solo ha permanecido oculto para quienes lo desdeñaban, ridiculizaban o negaban. De esto recibíamos críticas, censuras y quizás hostilidad, aunque ninguno de los obstáculos encontrados en nuestro camino surge de la validez de las pruebas, ni de la autenticidad de hechos históricos, ni de la falta de sentido común de aquellos a quienes nos hemos dirigido. El pensamiento moderno va impelido hacia el liberalismo, tanto en religión como en ciencia. Se acerca el día en que los reaccionarios resignen la despótica autoridad que durante tanto tiempo disfrutaron y ejercieron sobre la conciencia pública. Cuando el Papa anatemiza la libertad de la prensa y de la palabra, la supremacía de poder y la enseñanza laica, el portavoz de la ciencia del siglo XIX, Tyndall, le responde diciendo: las posiciones de la ciencia son inexpugnables y hemos de libertar el dominio teológico las teorías cosmológicas. No es por lo tanto difícil de prever el final. Siglos de esclavitud no logran helar la sangre del hombre alrededor del núcleo de la fe ciega, y el siglo XIX es testigo de los esfuerzos del gigante para romper las cuerdas de los litiputenses y andar por los pies. Las mismas comuniones protestantes de Inglaterra y América, ocupadas ahora en revisar el texto de sus oráculos, habrán de demostrar el origen y el valor de este texto. Acaban ya los tiempos en que el dogma dominará al hombre. Esta obra es, por lo tanto, un alegato en pro de que la filosofía hermética y la antigua y universal religión de la sabiduría son la única clave posible de lo absoluto en ciencia y en teología. En prueba de que no se nos oculta la dificultad de nuestra empresa, decimos desde luego que no será extraño que los sectarios arremetan contra nosotros. Los cristianos verán que ponemos en tela de juicio la pureza de su fe. Los científicos advertirán que medimos sus presunciones con el mismo rasero que la Iglesia romana y que en ciertos asuntos preferimos a los sabios y a los filósofos del mundo entero. Los sabios postizos nos atacarán furiosamente, desde luego, y los clericales y librepensadores verán que no admitimos sus conclusiones, sino que queremos el completo reconocimiento de la verdad. También tendremos enfrente a los literatos y autoridades que ocultan sus creencias íntimas por respecto a vulgares preocupaciones. Los mercenarios y parásitos de la prensa que prostituyen su poderosa eficacia y deshonran tan noble profesión se burlarán fácilmente de cosas demasiado sorprendentes para su inteligencia, pues dan más valor a un párrafo que a la sinceridad. Algunos criticarán honradamente, los más con hipocresía, pero nosotros dirigimos nuestra vista al porvenir. La lucha entre el partido de la conciencia pública y de la reacción
ha desarrollado una saludable tónica de pensamiento, que en último resultado determinará el triunfo de la verdad sobre el error. Lo repetimos de nuevo. Trabajamos para el alboreante porvenir. Y al considerar la acerba opinión que ha de darnos en rostro, creemos que el mejor mote para nuestro escudo, al entrar en el palenque, es la frase del gladiador romano: Ave César, muri tutti te salutan. Nueva York, septiembre de 1877. Y así, ya nos hemos quedado sin tiempo, culminamos el segundo encuentro de este hermoso y bello libro. Si quieren, volvemos a entrar en otro Zoom, y si no, lo paso por el grupo, como ustedes gusten, ¿sí?